Hola, bienvenidos a una clase más de matemáticas para ingeniería civil. El día de hoy veremos métodos de integración numérica, presentado por David Steven Castro Castillo, perteneciente al grupo 6. Método de integración. Los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias son procedimientos utilizados para encontrar aproximaciones numéricas a las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, generalmente a partir de un valor inicial dado, es decir, un problema de valor inicial o PBI. Muchas ecuaciones diferenciales no pueden resolverse usando funciones típicas, es decir, por medio del análisis. Sin embargo, a efectos prácticos en ingeniería, una aproximación numérica a la solución suele ser suficiente. Recordemos que las ecuaciones diferenciales vienen de una serie de procesos que van involucrados con la integración. Entonces, no todas las ecuaciones son integrables. Por otro lado, también estos métodos nos sirven cuando encontramos ecuaciones a trozos. Y estos métodos son muy utilizados para la programación y la computación. Lo ideal es que estos métodos se realicen con programas como Excel o MATLAB. Entonces, primero vamos a identificar las formas de interpretar una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial se puede interpretar analíticamente. ¿Qué es analíticamente? Es la resolución matemática de la ecuación a través de símbolos. Como aquí lo vemos, en el primer ejemplo, f de x es igual a mx más b, es a través de símbolos. O también lo podemos interpretar de forma cualitativa, es decir, es el análisis e interpretación de la ecuación en términos generales gráficos para conocer el comportamiento del fenómeno simulado, es decir, por medio de las gráficas. Por otro lado, encontramos una forma de interpretarla numéricamente, y es el estudio mediante la utilización de construcción de algoritmos computacionales para dar una aproximación más exactas, lo que conocemos algunas veces como tabulaciones, pero estas tabulaciones son un poco más complejas. Entonces el día de hoy veremos el método de Euler o método de las tangentes. Entonces hay que hacer una observación. Este método se utiliza cuando las ecuaciones diferenciales no tienen una solución analítica, aunque el error de las curvas generadas con respecto al comportamiento real es mayor que el error que genera con otros métodos. Debemos de entender que también existe otro método como el Euler mejorado. El método de Euler, llamado así en honor a Leonhard Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado, como una solución aproximada en un conjunto finito de puntos partiendo de una ecuación de la recta que es y igual a f de x, y, con y de x sub 0 igual a y sub 0. Estos métodos se basan en general en la pendiente estimada de la función para extrapolar desde un valor anterior a un nuevo valor. Es decir, tenemos y de x que es igual a un y sub 0 más la función evaluada en un x sub 0, y sub 0 por x menos un x sub 0. En la gráfica veremos que tenemos un punto x, y donde por medio de la pendiente encontraremos la recta tangente, que sería la derivada de y con respecto de x de la función. Tenemos un segundo punto en xy más 1, el cual lo escogeremos de acuerdo a un tamaño de paso llamado h. Y ese punto y más 1 será igual
al y más la pendiente por el tamaño del paso. Entonces, si tenemos un punto x1, tendremos un y sub 1. Y por medio del método de Euler podremos encontrar mediante las pendientes, porque este método se llama método de las pendientes, un segundo punto que llamaremos x2, el cual tendrá su respectivo y2. Y así vamos encontrando puntos con sus respectivas pendientes, los cuales nos dan dando una aproximación de la ecuación. El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos para resolver un problema del siguiente tipo, es decir, un problema de valor inicial donde la derivada de y con respecto a x, que es la pendiente de una función que es de x, y, con y de x sub 0 igual a 0, podemos encontrar un y de x sub i cualquiera. Consiste en multiplicar los intervalos que van desde x sub 0 hasta x sub f en subintervalos n de ancho h, o sea, llamaremos a esto delta x o paso, donde la fórmula para el paso va a ser x sub f menos x sub 0 sobre n, donde x sub 0 es el límite inferior, x sub f es el límite superior y n va a ser el subintervalo que escogeremos. El delta x o h es el tamaño de paso, de manera de que eso tiene un conjunto discreto de n más 1 puntos, que van a ser x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, del intervalo de interés, que va a ser x sub 0, x sub f. Para cualquiera de estos puntos se cumple que el x sub i va a ser igual al x sub 0 o x inicial más el i paso. Esto se cumple para i's mayores o iguales a 0 o menores o iguales a n. La condición inicial y de x sub 0 es igual a y sub 0 presenta el punto que va a ser p sub 0, donde es x sub 0, y sub 0, por donde pasa la curva solución de la ecuación, donde el planteamiento inicial, la cual se denotará como f de x igual a y. Ya teniendo el punto p sub 0, se puede evaluar la primera derivada de f de x en ese punto. Por lo tanto, tendremos que f' de x, es decir, de y de x de p sub 0, va a ser igual a la función evaluada en x sub 0 de y sub 0. Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por p sub 0, y de pendiente f evaluado en x sub 0 y sub 0. Esta recta aproxima a f de x en una vecindad de x sub 0, tomándose la recta como reemplazo de f de x, y localice en ella, o sea la recta, el valor de y correspondiente a x sub 1. Entonces podemos decir, según una gráfica A, que y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0 va a ser igual a la función evaluada en x sub 0, y sub 0. Y se resuelve el y sub 1. En este ejemplo tenemos un x sub 0, y sub 0, que es el valor inicial que nos dan, y por medio de y1 es igual al valor inicial y sub 0, más el x es 1, que es este, ¿sí?, que está a una distancia h, que es el paso, menos x sub 0
Esto sería el delta x, que es el paso, ¿sí?, multiplicado por la función evaluada en x sub 0, que es el problema de valor inicial, y sub 0. Y eso nos va a dar igual que y1 es igual a y sub 0 por el paso que le estaba comentando, ¿sí?, multiplicado por la función evaluado en x sub 0, y sub 0. Y así para todos los x, y que siguen, teniendo en cuenta el paso, y aquí ya no será y sub 0, sino y sub 1 para el siguiente paso, y así sucesivamente con los otros y's que vamos encontrando, donde vamos encontrando las pendientes de esas aproximaciones para poder encontrar la gráfica y describir mejor la gráfica. Entre más puntos tengamos, mejor. Es evidente que la ordenada y1 calculada de esta manera no es igual a f de x1, pues existe un pequeño error. Sin embargo, el valor de y1 sirve para que se aproxime f de x en el punto P de x1, y1. Y así se debe repetir el procedimiento anterior al fin de generar la sucesión de aproximaciones siguiente. Como lo decía antes, y1 es igual a y sub 0 más el paso por la función evaluada en x0, y0. El siguiente punto será y2 igual a y1, que es el valor que obtuvimos anteriormente, más el paso con la función evaluada en x1, y1. ¿De dónde obtuvimos x1? Lo obtuvimos de la siguiente fórmula. El x sub i es igual al x sub 0 o al x anterior, en este caso sería x sub 0 más el paso, ¿sí?, es igual a x sub 1. Entonces de allí sacamos ese dato y lo evaluamos en la función x sub 1 y y sub 1. Así sucesivamente con todos los y sub i más 1, con el y sub i obtenido más el paso por la función evaluada en x sub i, y sub i, hasta llegar a y sub n igual a y sub n menos 1 más el paso por la función evaluada en x sub n menos 1, y sub n menos 1. Desde el punto de vista geométrico tenemos en definitiva que el método de Euler aproxima la función solución por medio de una línea poligonal. La aproximación será tanto peor cuanto mayor sea el número de pasos. Entonces, entre el paso sea más grande, el detalle de la función va a ser menor. Es decir, que cuanto más lejos nos encontremos del punto inicial x sub 0, y sub 0, ¿sí?, va a ser más el error. Por otro lado, el error sería evidente tanto más grande sea el paso, es decir, h. El método de Runge-Kutta, de cuarto orden. El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica de ecuaciones diferenciales, y este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año 1900 por los matemáticos Carl Runge y Martin W. Kutta. Los métodos Runge-Kutta, RK, son un conjunto de métodos iterativos, implícitos y explícitos, para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente el problema del valor inicial. Es la forma de los métodos de Runge-Kutta de uso más común y asimismo más exacta para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales. La solución que ofrece este método es una tabla de la función solución, con valores de y correspondientes a valores específicos de x. Tenemos una tabla de x, de y de x, con valores iniciales x sub 0, y sub 0, y vamos obteniendo x1, y1, x2, y2 hasta xn, yn. Es por esto que uno de los requisitos para este método es especificar el intervalo de x. También se requiere
de una ecuación diferencial de primer orden que es y' igual a f de xy. La condición inicial, es decir, el valor de y en un punto conocido de x sub 0. Es decir, y de x sub 0 va a ser igual a y sub 0. Este método consiste en determinar constantes apropiadas de modo de que una fórmula coincida con un desarrollo de Taylor. El método está determinado por las siguientes fórmulas. Tenemos un K1 que va a estar definido por H, que es el paso, multiplicado por la función evaluada en xn y n. Tenemos un K2 por el paso multiplicado por la función de xn más un medio del paso de yn más K1 medios, es decir, el valor que tuvimos acá arriba. Para K3 necesitamos el paso multiplicado por la función evaluada en xn más un medio del paso y yn más K2 medios, que es el valor que tuvimos acá arriba. Para K4 tenemos el paso multiplicado por la función de xn más h y yn más K3, que es el valor que obtuvimos acá arriba. Por último, yn más 1, vamos a tener que es yn más un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4, que va a ser la solución que estamos buscando. Para los xn más 1 es igual a xn más h. Entonces, eso es todo por la teoría. Vamos a mostrar un poco de la práctica. Les dejamos la webgrafía. Muchísimas gracias. Aquí les mostraremos un poco de la aplicación de los métodos en forma muy general para que entiendan de qué trata el método. Entonces, si tenemos una ecuación de y de x que es igual a x al cuadrado más x, vamos a ver que esta ecuación nos puede dar unas soluciones al integrarla, que sería de y igual a x al cuadrado de x por separación de variables, y nos da que y es igual a x al cubo sobre 3 más c. Entonces, esta solución de la ecuación diferencial pueden ser muchas soluciones, ya que tenemos esta constante. Pueden aplicar muchas soluciones para esta ecuación diferencial, ya que tenemos esta constante. Entonces, nosotros lo que tenemos es que condicionarla con unos valores iniciales, que sería y de 0 es igual a y sub 0, a y 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 2, podemos encontrar en la ecuación, al derivarla, que tenemos una gráfica donde aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Entonces el método consiste en determinar
la gráfica por medio de unas aproximaciones. Entonces tendremos unas aproximaciones a partir de las pendientes, ya que el método es denominado como el método de las pendientes. Estamos hablando del método de Euler. Entonces aquí tenemos la pendiente de este punto, ¿sí? Tenemos X y Y, entonces podemos tener una línea tangente aquí. Después en este otro punto tenemos esta otra pendiente y podemos tener otra tangente aquí. Entonces lo que podemos hacer con el método es que mi y de x es igual a mi y sub 0 más la función, que en este caso sería x al cuadrado más x, ¿sí? Multiplicado por un delta de x, que este delta de x ya vimos que era h o el paso. Entonces, a medida que doy pasos más largos, más grandes, la aproximación de la gráfica tiene mayor error. Es decir, si esta es la gráfica, como este paso es tan grande, yo en este intervalo de distancia no sé cómo se comporta mi gráfica. Por lo tanto, debo de mis pasos darlos más pequeños. Ya lo veremos en los ejemplos. En este ejemplo lo que haremos es nosotros mismos definir un paso, es decir que h es igual a lo que nosotros definamos, y yo tengo la ecuación de Euler, que es y1 es igual a y sub 0, que ya lo conozco, más un delta de x, que es mi paso, que es h, por la función que ya la conocemos, que es x al cuadrado más x, ¿sí? Por el paso, que es la función evaluada en x sub 0, y 0, que estos dos datos ya los conocemos. Entonces, ¿cómo me queda mi solución de y1? Entonces, si decimos que el paso es igual a 0.5, recuerden que el paso entre más pequeño mejor, entonces lo que obtenemos es que y1 es igual a y sub 0. ¿Cuánto era y sub 0? 2, más el paso 0.5 multiplicado por la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X al cuadrado más x. ¿Y quién es x sub 0? 1. Entonces sería 1 al cuadrado más 1. Y esto es igual a 3. Y como eso es igual a 3, ¿cómo hallamos x1? Entonces recuerden que la fórmula para hallar el x sub i es igual al x anterior, o sea, xn menos 1, más el paso. Entonces x1 va a ser igual a x sub 0, que es 1, más el paso, que es 0.5. Entonces aquí ya podemos en 1.5 obtener el valor de y1, que es 3. Entonces aquí estaría mi punto, y entre más puntos yo halle, más yo puedo representar la ecuación. Si aplicamos el mismo ejemplo para el método de Runge-Kutta, ya no tendríamos la ecuación anterior, sino que tendríamos yn es igual a yn menos 1
más el paso también multiplicado por la función evaluada en x0, y0, ¿sí? Pero ¿quién es esta f de x sub 0, y0? Esa f de x sub 0, y0 es un sexto de k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Y todo esto se multiplica por el paso. Entonces, K1 es la función evaluada en xn, yn. ¿Sí? Entonces, es la función evaluada en xn, yn. K2 es la misma función evaluada en xn, yn, pero se le suma medio paso, ¿sí? Yn más K1 sobre 2, que K1 es el paso que tuvimos anterior. Y así vamos a hallar sucesivamente K3, K4, hasta Kn que necesitemos. Entonces, para el ejemplo que estamos aplicando ahorita, que es x al cuadrado más x, K1 va a ser igual a la función evaluada en x0, y0, y en este caso x0 es 1, y0 es 2, y nuestro paso es igual a 0,5, que es el ejemplo que hicimos ahorita. Entonces K2 va a ser la función evaluada en 1 más nuestro paso dividido 2 y y sub 0 más K1 sobre 2, que es lo que nos dé esta operación de acá. ¿Quién va a ser K3? K3 va a ser igual a la función multiplicada por evaluada en xn más h medios y y más K2 sobre 2, y va a ser el valor que obtenemos acá. Y al final K4 es igual a f evaluada en xn más h, que es nuestro paso, que es 0,5, y en yn más K3, que es el valor que tuvimos acá arriba. Lo que busca esto es lo mismo, teniendo la gráfica, tenemos x1, aquí tenemos x más h medios, ¿sí? Que sería para K2, y tendríamos un x sub 2, y para estos respectivos valores pues tendremos unos puntos, el cual el método halla, y tendríamos estos puntos intermedios que lo que busca es como extrapolar las pendientes para yo ya obtener un valor más aproximado de la gráfica, y a medida que mis pasos sean más cortos también la gráfica será más exacta. Eso es lo que busca el método de Runge-Kutta. Ahora veremos cómo se utilizan los métodos por medio de dos ejercicios. El primero es emplear el método de Euler para resolver la ecuación diferencial de y de x es igual a 0.1 de la raíz de y más 0.4
por x al cuadrado, cuyas condiciones iniciales son x sub 0 es igual a 2 y y sub 0 es igual a 4. Entonces aquí tenemos esto, el problema de valor inicial. Y nos piden obtener una aproximación de y cuando x vale 2.5. Entonces, ¿quién es y? ¿Cuál es el y para ese valor? Es lo que nos están diciendo. Entonces creamos una tablita donde x y y vamos a poner los primeros que son los valores iniciales, 2 y 4, ¿sí? Respectivamente. Y en la otra casilla vamos a poner 2.5 y un signo de pregunta, porque no sabemos quién es este y, que corresponde al 2.5. Definimos estos a y estos b y realizamos el primer paso, que es definir el paso, que como ya vieron las fórmulas, el paso es igual a b menos a sobre n. Entonces, b, que es 2.5, menos a, que es 2, sobre n, que n lo definimos y es el número de segmentos, que es el incremento o espesor de la sección. Como ya lo hemos dicho, si n es más grande, va a ser más preciso el resultado, porque entre un número más grande acá abajo, esto tiende a 0. Entonces tendremos un paso mucho más pequeño. Y recuerden que entre el paso sea más pequeño, va a ser más exacto. Después de hallar nuestro paso, que es 0.05, hacemos una tabla con todos los valores de n, que como lo definimos aquí iban a ser 10, es decir, de 0 hasta 10, y hallamos todos los x con la fórmula de x sub 0 es igual a más n por delta de x, que es nuestro paso. En este caso, el primer valor va a ser las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, 0 en n va a ser igual al x sub 0, que es 2, más a, que era 0, por el paso, igual a 2. Tendremos que para n igual a 1, vamos a tener a 2, más 1, que es este n, multiplicado por el paso y va a ser 205. Para n igual a 2 vamos a tener a 2 más 2 por el paso igual a 2.1. Vamos a tener a 3, que va a ser 2 más 3 por el paso, que es igual a 2.15. 4 igual a 2 más 4 por el paso igual a 2.2. Y así para todos. 5 es igual a 2 más 5 por el paso igual a 2.25. Para 6, 2 más 6 por el paso igual a 2.3. Para 7, 2 más 7 por el paso igual a 2.35. Para 8, 2 más 8 por el paso igual a 2.4. Para 9, 2 más 9 por 0.5, que es el paso, es igual a 2.45. Y llegamos a 10, que es 2 más 10 por el paso igual a 2.5. Hacemos una tabla 2 para calcular y, este sería el paso número 3, con n, x, y, que y lo hallamos, porque ya tuvimos los x, ahora tenemos que hallar los y. ¿Y cómo hallamos y? Con yn menos 1 más el paso por la función evaluada en x n menos 1, y de n menos 1. Y por el otro lado, en la otra casilla, vamos a tener que la función es 0.1 raíz de y más 0.4x al cuadrado, ya para poder evaluarlo. Entonces armamos nuestra tablita y en n ponemos todos nuestros n, de 0 a 10. En x hallamos todos los valores que hallamos en la anterior tabla, 2 hasta 2.5. ¿Qué hacemos en yn? En y ponemos, siempre va a ser el valor inicial, la condición inicial, que va a ser y sub 0, que es igual a 4, que eran las condiciones iniciales. X igual a 2, y sub 0 igual a 4.
Después de esto, evaluamos en la ecuación 0.1 con 4, este 4 se reemplaza acá, más 0.4 por x al cuadrado, que x es igual a 2, y nos da 1.8. Recuerden que el método de Euler lo que dice es que tomamos el valor anterior para los y sub i que siguen, es decir, tomamos el y sub i menos 1. Entonces, para x igual a 2.05 tenemos un y que va a ser con el anterior, que es 4, miren que aquí lo tengo subrayado en verde, 4, el anterior es 4, más el paso, que es 0.5, multiplicado por lo que nos dio el y anterior, que el y anterior es 1.8, dándonos 4.09 para este y. Y este y se reemplaza en la fórmula, entonces tendremos 0.1 de 409 más 0.4 multiplicado por ¿quién? Por el x de aquí mismo, por eso está en azul, ¿sí? Por eso tenemos estos valores así en azul. Entonces este valor en azul se pone aquí y nos da 1.8832. ¿Dónde va a ir ese 1.832? Acá en la siguiente, en el siguiente valor. Entonces tenemos y2 es igual a 409, que donde lo tuvimos es el inmediatamente anterior, más el paso por el inmediatamente anterior que nos dio acá arriba, que es igual a 418. Ese 418 se reemplaza aquí, se reemplaza el x que estamos evaluando en el punto y nos da que es 1.968. ¿Dónde metemos este 1.968? Lo metemos inmediatamente acá abajo porque recuerden que es el anterior. Entonces y sub 3 va a ser 418, que ¿cuál es este 418? El anterior. 418 más el paso multiplicado por inmediatamente el anterior, que es 1.96, y obtenemos 4.28. Ese 4.28y lo reemplazamos en la ecuación con el x donde estamos parados, que es 2.15, entonces nos queda 0.1 por la raíz de 4.2825 más 0.4 multiplicado por 2.15 y nos da 20.05. Este 20.05 inmediatamente lo reemplazamos en la fórmula acá abajo porque es el anterior, y así 2.2 va a tener un y4 que es 4.28, que es este de aquí, más el paso más 2.05, que es este de acá arriba, que es igual a 4.38. Ese y inmediatamente y4 lo evaluamos en la función, en la ecuación, para obtener 2.14. El 2.14 lo metemos inmediatamente en el que sigue, entonces el y5 va a ser 4.38, que es el anterior, por el paso por el 2.14, que nos da 4.49. Ese 4.49 lo evaluamos y nos da 2.23. Este 2.23 lo metemos acá abajo con el y5 aquí multiplicado por el paso por el 2.23 que nos obtuvimos en la anterior ecuación, y obtenemos 4.60. De 4.60 lo reemplazamos otra vez acá y obtenemos 2.33. El 2.33 lo metemos inmediatamente en el siguiente. Aquí en el y7 lo usamos con el anterior, que es el 4.60, el y6, más 0.5 y nos da 4.721. Este 4.721 lo evaluamos y nos da 2.42. El 2.42 lo metemos acá abajo con el y7 evaluado aquí. Entonces y7 por el paso por el que nos dio anteriormente nos da 4.84. Lo evaluamos y nos da 2.52. Ese 2.52 lo metemos en la fórmula de acá abajo y el 4.84 es del inmediatamente superior o el anterior. Entonces 4.84 por el paso por 2.52 nos da 4.96. Ese 4.96 lo evaluamos y nos da 2.62. Ese 2.62 inmediatamente lo evaluamos acá abajo y metemos el y sub 9 y obtenemos lo que estamos buscando, el y
para el x de 2,5. Entonces, la aproximación para el y de 2,5 de x igual a 2,5 es 5.0997. Esta va a ser nuestra aproximación. Entonces, un ejercicio propuesto va a ser este, para que tomen nota. Por último, tenemos el ejercicio del método de Runge-Kutta. Entonces, con el método de Runge-Kutta de cuarto orden, con un paso de 0,5, resuelva el siguiente problema de valor inicial, donde los x van a estar entre 0 y 2. Entonces, la ecuación diferencial va a ser de y de x es igual a y por x al cuadrado menos un medio de y, donde y sub 0 es igual, donde y evaluado en x sub 0 es igual a 1. Es decir, que reescribiéndolo tenemos de y de x es igual a una función, que la función va a ser y por x al cuadrado menos un medio de y, donde y de 0 es igual a 1, para x sub 0 es igual a 0, de acuerdo a esto, y y sub 0 es igual a 1. Entonces el paso va a ser de 0,5. Entonces, para el y igual a 1, ¿sí? X sub 0 igual a 0 y y sub 0 es igual a 1. Encontramos y2 por medio de la ecuación de Runge-Kutta, que es y2 es igual a y sub 0 más un sexto de k1 más 2k2 más 2k3 más k4 por el paso. Entonces para k1 va a ser la función evaluada en x0 y es 0. Entonces por lo tanto va a ser 1 por 0 al cuadrado, porque la ecuación es y, que es y sub 0, 1, x al cuadrado, que es x sub 0, que es 0, menos un medio de y, que es 1. Entonces eso nos da menos 1.2, que es gracias a las condiciones iniciales. Entonces K2, recuerden que va a ser f evaluada en x sub 0 más un medio del paso multiplicado por ese y sub 0 más un medio del K1h, que por el paso. Entonces, recuerden que debemos de sustituir inmediatamente el anterior. Entonces quedaría y de x al cuadrado menos 1 menos 1.2y. Entonces sustituiremos aquí primero las x para que lo vean paso a paso. Entonces obtenemos que y multiplicado por x1, ¿sí?, más 0,5, que es el paso, por h, que vendría siendo el paso, el 0,5 es la mitad del paso, que sería un medio, perdón, al cuadrado menos 1.2y. Entonces eso que obtenemos, y es igual a 0, que es la condición inicial anterior, más 0,5, que es un medio del paso, que también es 0,5, todo eso al cuadrado más un medio de y, dándonos que es 0.025y menos un medio de y. Ahora lo que nos falta es reemplazar las y, que en ese caso sería la condición inicial y1. Entonces sería y1 más 0,5, o sea, más un medio de k1 por el paso, y esto sería 0.0625 menos un medio de y más 0,5 k1 por el paso. Entonces lo reemplazamos. La condición inicial es 1 más 0,5. El anterior que obtuvimos fue el y1, que es 1 menos 1.2 por 0,5, ¿sí?, multiplicado por 0.0625, que esto era y, menos un medio de lo que es y. Entonces 1, que era la inicial, más 0,5 por el y1, que es menos 1.2 por el 0,5, obteniendo un K2. Para el K2 los necesitaremos en el K3.
Entonces, K3 va a ser la función evaluada en X1 más un medio de H, que es el paso, y Y1 más un medio de K2 por el paso. Entonces aquí necesitaremos este valor. Entonces ya lo reemplazamos todo de una vez y quedaría 1 más 0,5, que es el 1 medio, de menos 0.79625, que es K2, por 0,5, que es el paso. Ahora lo de X, que es 0 más 0,5 por 0,5 al cuadrado, menos un medio de Y, que sería 1 más 0,5 por menos 0.79625, que es K2 por 0,5, dándonos que K3 es 0.91106641. Ahora K4 lo hallamos igual con K3, pero recuerden que ya es la función evaluada en X1 más H, ya no es el 1 medio, y Y1 más K3 por el paso que es H. Entonces, hallamos Y, que es 1 más 0.91106641, que es K3, por 0,5, por lo que es X, que es 0 por el paso al cuadrado, menos un medio de Y, que es 1 más lo que es K3, que es menos 0.91106641 por el paso, obteniendo un K4. Ya teniendo K4, sustituimos en la ecuación original. Entonces nos queda que Y2 es igual a Y1 más un medio de K1 más 2K2 más 2K3 más 4 por el paso, obteniendo que es 1, que es Y1, más un medio de menos 1.2 más 2, o sea, menos 1.2, que era K1, más 2 veces K2, que es menos 0.796, más 2 veces K3, más 2 veces 0, menos 0.911, más K4, que es menos 0.51, por el paso que es 0,5, dándonos que esto da 0.572. Entonces, eso es los pasos para poder hallar el primer I igual a 1. Ahora, I igual a 2 es lo mismo, pero ya obtuvimos quién era Y2, pero no sabemos quién es X2. Entonces X2 lo tenemos con el X sub 0 más H. En este caso sería 0 más 0.5, entonces X2 es 0.5. Entonces X2 es 0.5, Y2 es 0.57. Hallamos D3 de la misma forma, con los mismos pasos anteriores, y Y3 nos da 0.42. Entonces I3 va a tener un X3, que es 1. ¿De dónde salió ese 1? Pues el anterior, que es 0,5, que es X2, más el paso. El anterior inmediatamente, que es X2, más el paso, que es 0,5, entonces 0,5 más 0,5 da 1. Entonces X3 nos da 1 y Y3 nos da 0,42, con los mismos pasos que hicimos arriba, sino que es para que el ejercicio no se vuelva más largo. También hallamos Y4 con los mismos pasos anteriores y nos da que Y4 es igual a 0.50, donde I igual a 4, vamos a obtener el X4, que el X4 va a ser X3, que es 1, entonces 1 más 0,5 nos da 1.5 para X4, entonces ya tenemos que X4 es 1,5 y Y4 es 0,50. Para Y5, que es lo que estamos buscando, vamos a tener que es 1.29, ¿sí? Hallamos Y5, que es 1.29 con los mismos pasos, y el I5 vamos a obtener que X5, que es 1.5, que es el X4, recuerden que es el anterior, más el paso, que es 0,5, que va a ser igual a 2. Entonces, tabulamos en una tabla para poder graficar todos los I, X, Y, K1, K2, K3 y K4, ¿sí? Entonces con esto decimos que I es igual a 1, 2, 3, 4, 5, X es igual a 0, 0, 5, 1, 1, 5 y 2.
y es igual a 1, 0,57, 0,42, 0,50 y 1,29. K1 es menos 1, 2, 0, menos 0,54, menos 0,08, menos 0,57 y 3,63. K2, que son todos los valores que hallábamos, 0,79, menos 0,27, 0,14, 1,19 y 8,56. Y K3 es menos 0,41, menos 0,32, menos 0,16, 1,50 y 13. Entonces esto lo graficamos. Bueno, y K4 también es menos 0,51, menos 0,8, menos 0,52, 3,53 y 40,01. Esto lo podemos graficar en Excel o en MATLAB para obtener la gráfica de la ecuación. Entonces, uno de los ejercicios propuestos es el problema de valor inicial que vemos aquí. También tenemos otros problemas que podemos resolver. Resolver por el método de Runge-Kutta y resolver por el método de Euler. Para que los apunten y los realicen. Después podemos mirar cómo este ejercicio que realizamos por Runge-Kutta lo podemos visualizar en MATLAB. Entonces, si abrimos MATLAB en un programita que realicé, entonces digite x sub 0, que x sub 0 era 0 y y sub 0 es 1. Entonces x sub 0 es 0, y sub 0 es 1. Le damos el paso que era 0,5. El intervalo del número de los pasos que vamos a darle 4. Y la ecuación, que en este caso la ecuación ¿cuál era? Y, entonces aquí en más la escribimos entre comillas siempre la ecuación y, que depende de x, ¿sí? Que multiplica a x al cuadrado. Entonces, ¿qué multiplica a x al cuadrado? Menos 1.2y. Menos 1.2 por y, que depende de x. Cerramos comillas y rectificamos. Y que depende de x multiplicado por x al cuadrado. Y que depende de x multiplicado por x al cuadrado. Menos 1.2y. Menos 1.2 por y que depende de x, entre comillas. Le damos Enter. Esperamos a que el programa nos grafique. Entonces aquí podemos identificar los diferentes métodos. Donde la forma simbólica es el azul, que es la gráfica, donde Runge-Kutta es el negro, miren que es un más aproximado, ¿sí? Recuerde que solamente le dimos 4 pasos, entonces no es tan cercano, y el método de Euler es un poco más, tiene un poco más de error, como lo hablábamos en sus curvas, ¿sí? De acuerdo a las pendientes, pero podemos identificar por medio de estos métodos acercarnos a lo que es la forma simbólica de la ecuación diferencial. Muchísimas gracias.